tardes, estimados amigos. Hoy día es la segunda jornada del octavo Coloquio Internacional de Literatura Amazónica. Ayer hicimos una remembranza y homenaje a la figura y la obra de Luis Urteaga Cabrera junto a Jorge Luis Roncal. Y después tuvimos una animada charla sobre narrativa urbana de la Amazonía con Armando Camacho y también con Saulo Souza, uno de Colombia y el otro de Brasil. Y el día de hoy tenemos otro conversatorio de lujo. Vamos a empezar, voy a presentarles a Juan Rodríguez Pérez. Él está acá a mi lado. Él es natural de Sauce. Sauce es un distrito pequeñito que está al lado de uno de los lugares más hermosos del planeta. Se llama la Laguna Azul. Es una laguna maravillosa. Es el punto al que todo el mundo va cuando viaja a Tarapoto. Bueno, rodeado de esa belleza es donde Juan ha surgido. Vino a Lima, estudió sociología en la Universidad de San Marcos. Tiene publicada muchas novelas, libros de cuentos, como Mujer de los Viejos Caminos, La Viejita que hacía temblar a la lluvia. Y uno de sus libros más pedidos y queridos es La Perla de Guayaga, que tiene una continuación, La Casa junto al río. Bueno, Juan es un eximio cuentista, probablemente uno de los mayores narradores amazónicos que tenemos y peruanos, así que es un gusto tenerte aquí, Juan. Tu exposición ronda el tema que más te gusta, las mujeres, ¿no? Es decir, la representación de la mujer o el papel femenino en la narrativa amazónica. Bienvenido, Juan. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Gracias por esa presentación. Como siempre, llenándose de elogios. Hace poco hicimos una exposición sobre la mujer también en la de Tarapoto. Y ahora queremos hablar sobre ciertos personajes que se han dado en la literatura amazónica. Personajes que inicialmente eran vistos como una forma de llenar el escenario donde se desenvolvía el hombre. Sin embargo, a pesar de toda esa magia que tenía la mujer amazónica, esa hermosura, esa brillantez, siempre tenía un camino, el camino hacia el desfiladero. Quiero decir que los narradores de comienzo del siglo no hacían más que llevarla, hundirle a esa mujer. Pero ahora tenemos una nueva forma de ver la mujer. Los nuevos narradores amazónicos están tratando de crearnos una imagen diferente. Y digo los nuevos narradores, aquellos que no figuran, aquellos que no son de élite literaria, pero que están haciendo trabajo en torno a esa figura femenina que no se ha dado. Se empieza a ver a la mujer con otros ojos. Deja de ser seducida, como en los libros de Darío Vázquez, para ser seductora. Deja de ser sumisa para volverse atrevida. Deja de ser esclavizada para ser luchadora social. Son varios los factores que transforman a la mujer, siempre dentro de la ficción literaria, en una figura que merece respeto y consideración. Vamos a recordar diversidad de personajes femeninos en la pluma de los autores tanto clásicos como contemporáneos, de los nuevos, que a través de mis lecturas pude rescatar, para culminar con el análisis de algunos personajes que considero importantes dentro de la transformación de la mujer en la literatura amazónica. Estos personajes, a mi parecer, tienen tres momentos que considero relevantes. Los personajes que no tienen voz, sería el primer momento. Personajes femeninos que no tienen voz. Muchos autores le dan una presencia para culminar el cuento o la narración. Son el complemento ideal para culminar la narración, pero no le permiten levantarse de su desgracia.
vida sola, ha criado un hombre y no puede tener la capacidad de ser amada. Vuelve nostálgica, sin esperanza, los años le están ganando. Un cuento donde se ve una mujer sin voz, totalmente ajena, es La Creciente, de Fernando Romero. En este cuento la esperanza se ha perdido. El protagonista muerde su derrota mientras una mujer observa el desconcierto del padre de sus hijos. La naturaleza juega un favor, juega a favor de la mujer. Ella solo observa, callada, resignada, no necesita hablar. Como lector he sentido que la presencia de esta mujer en el cuento se ajusta al fracaso del protagonista. Es un protagonista totalmente fracasado, solo quiere regresar al club nacional para llenarse de triunfos, pero sin embargo, mientras puede, va haciendo hijos cada año. La mujer no necesita decir nada ni hacer gestos, ni protagonizar la historia, porque así lo quiere el autor, para enviarnos un mensaje de paciencia, y hasta podríamos imaginar su alegría. Yo me imagino eso, al ver la derrota del hombre frente a la naturaleza. Esa falsa esperanza que el hombre cree en base a regresar triunfante a la capital, abandonando a sus hijos, no es más que un castigo que la propia naturaleza le confiere. Ella pertenece a la naturaleza, a esta selva que conoce bien. Ella forma parte de los frutos de los árboles, de las ramas, de las plantas, del misterio y de los muchos encantos que esconde la selva. No sufre ante la desesperación del hombre. ¿Cuántas veces me imaginé la resignación del narrador al darse cuenta que la paciencia de la mujer debe tener una recompensa? ¿Para qué tener voz si la desesperación del hombre lo dice todo? Otra novela en la cual veo una mujer que tiene voz, pero una voz que se va para abajo, atrapada. Miller Vázquez escribe este libro. Es un joven narrador sanmartinense donde le recrea la historia de un personaje femenino que no tiene nombre, pero tiene voz. Pero tiene una voz interior que no denuncia, solo se lamenta. Y su lamento tiene diferentes etapas a lo largo de sus 15 años de vida. Cada posible escape que intenta no es más que agrandar su castigo. Nadie es capaz de ayudarla. Siempre se lamenta. Tiene miedo de sí misma, de su suerte y de las personas que lo rodean. Y sus posibles aliados no hacen más que agrandar su mala suerte. El narrador no deja respirar a la protagonista, ni un segundo, ni siquiera el lector. Hay un encuentro paulatino de desgracias y escapes. El personaje está totalmente atrapado en su mundo interior, donde identifica a un agresor que nunca recibe un castigo. Realmente se encuentra atrapada. La protagonista se vale del narrador para intentar liberarse de su propio destino. Un destino que no sabes a dónde lo va a conducir, porque puede caminar de desgracia en desgracia, ir de un círculo a otro, porque al final del libro no se sabe quién lo va a ayudar, porque la persona que le ofrece la ayuda tampoco le ofrece una garantía. Eso deja de ver la novela. Aquí vemos personajes que no tienen voz, que no pueden ni siquiera manifestarse más allá. Algunos personajes que creo que sí empiezan a tener ya una voz propia, lo encuentro en La Arregladora, de César Lequerica. César Lequerica trabaja muy bien con personajes así, dicharachero, donde la mujer no se deja milanar por nada. Por ejemplo, en Sachachorro, donde van a recoger agua y todo se vuelve un cotorreo tremendo, el pretexto de lavar la ropa para ponerse al día en todos los chismes. En qué cosa le pasa a la hija, qué le pasa al marido de Julano está, o cuándo se va a casar, o etc. La Arregladora de César Lequerica, incluida en su libro Sachachorro,
los hijos o la llegada de algún fulano. Son personajes que nunca bajan la voz, independientes, orgullosos y sorprendentes. Daphne Viena Oliveira, en su libro de mi juventud, escribe un cuento curioso, Recuerdo de mi primer beso, donde la protagonista es una chica, un personaje juvenil, lleno de encanto, con mucha soltura, queriendo descubrir los encantos del primer beso, siempre atenta, candorosa, curiosa, pero cauta, buscando que el primer beso no lo lleve a explorar otras emociones que le pueden causar daño. Lo mismo sucede con los personajes de Melissa Mendieta, su saga Las Amorosas, de dos adolescentes, y Alexander. Los personajes son alegres con sus problemas de adolescentes, sus encuentros, peleas y problemas con los padres. En las historias de Melissa, los personajes se muestran en un escenario siglo XXI. Ella tal vez sea una de las primeras escritoras que aborda el problema de la adolescencia en escenarios amazónicos, aunque por momentos diera la impresión de estar lejos de Iquitos, la ciudad donde se desarrolla la mayor parte de la historia. Raquel, el personaje principal, es muy real. Es un personaje que opina, sufre, se conduele. No es solo amor a Alexander lo que le motiva, pues al final su destino será otro, sino la gana de vivir una juventud con toda la intensidad que ella lo permite. Raquel es un personaje que marca historia, por decir, con Melissa, porque aborda diversos temas, desde drogas, la relación con los padres, con los amigos, incluyendo los estratos sociales, porque ella empieza en un colegio de estatus alto, para luego, después del fracaso de sus padres, quedarse en el estrato bajo. De manejar un buen carro, creo que empieza a comunicarse, a trasladarse en autocarros. Es decir, Melissa Mendieta trata estos personajes en 3 libros con mucha precisión. Los personajes que para mí tienen presencia social son los que anuncian el surgimiento de una mujer diferente en la narrativa amazónica. Un antecedente puede ser el cuento La maestra de la selva. Y lo pongo así, de Francisco Izquierdo Ríos, porque en la selva la maestra es importante, cumple un papel importante en la presencia de los pueblos amazónicos. Ella, tal vez, es la que une a los pueblitos, a los niños, a los padres. A diferencia de los profesores que se les mira con otros ojos, a la maestra no, a la maestra se le espera, siempre. Yo tengo muy buenos recuerdos de mi profesora de primaria, de primer año, de primaria, de segundo año, hasta sé sus nombres todavía, porque se les la ternura. La maestra de Francisca Rodríguez es un personaje muy tierno, a pesar de no ser protagonista de la historia misma, porque tiene nombre pero no es protagonista, porque se entrecruzan historias. En el cuento no tiene importancia su participación, deja entrever la preocupación que siente por sus alumnos. Por momentos la historia se pierde quitándonos protagonismo a la maestra, pero su sola mención nos deja entrever que la mujer amazónica estaba cumpliendo un rol de sacrificio. Y podríamos decir que es uno de los pocos cuentos de Izquierdo Ríos donde la mujer no es contemplada por su belleza. Al contrario, hay una preocupación que lo coloca como antecedente para la futura protagonista de los cuentos que escriben las nuevas generaciones. Elmira, por ejemplo, de Ethel Linares, publicado en el libro Cuentos de Resistencia y sus amigos. Al final, la protagonista eleva su voz de protesta frente a las injusticias de un contrato con el estanco del tabaco. Ya empezamos a observar nuevos personajes con nuevas vivencias. Las muchachas y las piedras es un cuento aparecido en el libro Mujer de Ojos Negros, escrita por Irma López. Cuento interesante, sin lugar a dudas, por el planteamiento que hace la autora en torno a una posible agresión sexual de parte de un profesor. Las piedras que Cara de Camote, la protagonista, pone en la carpeta representan un freno y una advertencia que el profesor comprende. Esta actitud valerosa es imitada por sus compañeras. Solo la presencia de las piedras, que son el significado metafórico de hacerse respetar,
hace que el cuento tenga validez para ser tomada en cuenta. Un personaje que se sale de la literatura para desnudarnos una realidad que es frecuente en las regiones más apartadas del país. Dejo para el final uno de los libros que merece mayor atención por el personaje femenino que nos presenta, Chido Dapa, de Ricardo Virués. En su libro Las Guerras Secretas nos acerca a un mundo diferente, descarnado, violento, donde no existe compasión ni miramientos. La novela estremecedora, demoledora, salpicada de cierto realismo, por momentos cargado de un humor que caracteriza al autor, ya que el romance y las escenas candentes quitan protagonismo a Chido Dapa para envidiar al narrador. Chido Dapa es una de las pocas protagonistas que desde el comienzo se hace respetar como mujer, como maestra y como luchadora. Sufre afrentas de niña, es raptada, luego intentan violarla, luego sufre un atentado mientras está viviendo con una señora que lo protege, y luego aparece como luchadora, llevando a su comunidad hacia un posible desenlace bueno. Pero no, ella está cargada de misterio. Aparece en Lima, donde se enfrentan a los agresores y intenta violarla. Aparece como profesora en una comunidad, defendiendo sus derechos, organizándose y peleando hasta el final. Al final no se sabe nada de ella, porque si desaparece o no desaparece, muerta o no muerta, solo queda en la imagen del lector. Estos serían para mí los personajes más significativos en la narrativa amazónica. Sé que se me escapan muchos, no importa, habrá oportunidad para seguir conversando sobre el tema. Ricardo, tú tienes la palabra. En realidad, el tema todavía es mucho más amplio. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Juan. Efectivamente, es un tema amplísimo, ¿no? A mí siempre me han dejado dudas las diversas maneras. No hay una sola forma de enfocar el tema de la mujer y aún falta cómo los pueblos originarios lo enfocan. En fin, ya conversaremos, Juan. Ahora tenemos la presencia del profesor Necker Salazar. Necker es docente universitario, investigador en RENACYT, es doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional de San Marcos, magíster por la Universidad Católica, es especialista en lenguaje, literatura, también por la universidad, y profesor en la Universidad Villarreal, y ha sido editor del libro Churata desde el Sur. Su campo de investigación es la literatura indigenista y neoindigenista. Necker, bienvenido, muy buenas tardes. Tu conferencia es sobre la historia y la literatura de la Amazonía en la narrativa de Ciro Alegría. Adelante, Necker. Muchas gracias, estimado Ricardo. Quiero expresar un saludo a los organizadores del octavo Coloquio Internacional de Literaturas Amazónicas. También expreso un saludo a Juan Rodríguez y a todos los que nos escuchan y nos presencian. Gracias. Y agradezco nuevamente la invitación que me formuló en su momento Ricardo Virués. El texto que voy a leer efectivamente lleva por título La historia y la literatura de la Amazonía en la narrativa de Ciro Alegría. Como un breve preámbulo, debemos señalar que Ciro Alegría, si bien es un escritor indigenista, sin embargo desarrolla también una narrativa en la cual aparece la historia de la selva amazónica. También incluye en su narrativa mitos, leyendas de la literatura oral amazónica, así como también tuvo un viaje por la Amazonía, lo que le permitió abundar más en su conocimiento de esta región del país. Su producción literaria, si bien está anclada en el indigenismo, en tal sentido también incluye un importante componente de la literatura amazónica. La narrativa de Ciro Alegría aborda, entre otros temas, hechos referidos a la selva amazónica y recrea narraciones, tópicos y motivos de la tradición oral amazónica. En particular, El mundo es un ciudad ajeno amplía el referente novelado para dar a conocer la conquista de la selva y la explotación del indio en la Amazonía, en la hecho del caucho. Igualmente, en sus proyectos novelísticos que quedaron inconclusos, el autor manifestó
escritas durante su exilio en Santiago de Chile. Por otro lado, el escenario de la selva amazónica es novelado en La Serpiente de Oro mediante las aventuras de los balseros que viven a orillas del río Marañón. La novela, entre otros puntos, narra la explotación de los recursos minerales, lo que se enmarca en la visión de la conquista y la dominación económica del sujeto occidental sobre tierras amazónicas. En relación con la literatura de la selva, Alegría elaboró conocidos cuentos y leyendas de la literatura oral y en el libro El Sol de los Jaguares. En esa línea, el conocimiento de Alegría sobre la literatura amazónica se expresa en el prólogo que escribe para el libro El Motelo de Víctor Morey. El registro de la lengua oral que reproduce fenómenos característicos del castellano amazónico es también otro de los aspectos que caracteriza a la prosa alebriana. El propósito de la ponencia es estudiar la representación de los hechos de la historia amazónica en la narrativa alebriana. Es importante la localización del entorno vital de Alegría, debido a que la hacienda paterna en la cual nació se encontraba en la cordillera de los Andes, cerca del río Marañón, en Huamachuco. Su ubicación geográfica le permite al autor tener un vínculo con pueblos de otros valles altoandinos de la región. En la sierra de Huamachuco se localizaba el Fundo Quilca, donde nació el escritor, la hacienda Marcabal Grande, donde vivió gran parte de su niñez, citaba como el Marañón, tal como el autor lo explica. Cito: esta hacienda Marcabal Grande estaba cerca del río Marañón, mejor dicho, limitada por el río Marañón. Quilca estaba cerca, estaba a 3 horas de camino. Yo tuve una experiencia temprana del Marañón, de la vida de los balseros. He navegado por ese río en balsa con mi padre. Nos hemos ido hasta una isla que aún se llama Quijón, así como un pequeño puerto que hay más arriba. Fin de cita. En dicha región, el flujo del comercio y la actividad económica establecía entonces una permanente comunicación con pueblos de la Amazonía. Esta interacción social y económica que caracteriza a pueblos que se hallan en zonas de contacto explica el movimiento migratorio de campesinos de las cejas de montaña a zonas de la selva alta, en particular el traslado de la sierra a la selva durante la época de la explotación del caucho. La novelística alegriana revela las características del régimen de las haciendas, el abuso de los terratenientes en contra de los comuneros, así como las dificultades que enfrentaban los comuneros que partían rumbo a la selva. Alegría se formó un conocimiento directo sobre el mundo amazónico y el mundo andino, en términos vivenciales y experienciales. En las haciendas de Quilca y de Marcabal Grande tuvo sus primeras impresiones del pueblo indio, y a través de las historias del indio Gaspar supo de los abusos y la expropiación de las tierras de las comunidades por los hacendados. Igualmente, el primer contacto con la naturaleza estuvo allí. En ese medio realizó viajes en balsa a través del río Marañón. Escuchó de niño historias de los propios balseros que navegaban por ese enorme río, relatos procedentes de tradiciones amazónicas, testimonios de las experiencias de los comuneros en la explotación del caucho. El conocido capítulo 15 de El mundo de Sancho y Ajeno, titulado Sangre de Caucherías, nos ofrece la representación de la Amazonía en la narrativa alegriana y tiene por finalidad situar en primer plano acontecimientos de carácter trágico que empezarán a formar parte de la memoria histórica de los pueblos de la selva. La presentación de estos hechos es realizada por el narrador y sigue 2 líneas narrativas que se refieren a la explotación del caucho en el siglo XX y a la narración historiográfica de la matanza de los indios cochivos a fines del siglo XIX. Ambos acontecimientos exponen el punto de vista de Alegría sobre lo que significó la conquista de la selva en el imaginario nacional. La imagen que proyecta esta novela sobre la explotación del caucho revela las duras condiciones en que se realizaba su extracción en la selva amazónica y da a conocer un momento crucial en la historia del país. Una estela de tragedia, dolor y muerte es el marco en que se desarrolla la historia de los gaucheros durante la época de la explotación del preciado látex. La información que ofrece el narrador
fue violencia, abuso y exterminio. Los episodios narrados por Alegría describen las duras condiciones en que se realizaba la brutal explotación del caucho y pone énfasis en las imágenes que eran predominantes en el medio criollo y letrado sobre la conquista de la selva. Ana Pizarro nos hace ver, cito, que la Amazonía es una región cuyo rasgo más general es el haber sido construida por un pensamiento externo a ella, a través de las imágenes transmitidas por el diario occidental europeo. Fin de cita. En ese sentido, como construcción discursiva, la representación de la Amazonía respondió a las necesidades del invasor colonial, que buscaba afirmar el poder político, civil o eclesiástico por su afán de riqueza. El boom del caucho reactualizó ese afán de dominación que caracterizó al hombre blanco de la época de la conquista española. En el capítulo 15 de El mundo es ancho y ajeno, la historia de los comuneros emigrados de Rumi que van en busca de otros destinos, luego de que se produce el desalojo de sus tierras, intensifica el contraste entre los espacios con la vida que llevaban los campesinos en la comunidad. En el desarrollo de esa diáspora, Tomás de Castillo afirma que la imagen de El Dorado se impregna en los comuneros emigrados que se alejan de Rumi. En el capítulo indicado, el protagonista es Augusto Macchi, comunero contratado por un enganchador llamado Don Renato para trasladarse a la selva. Es revelador que este le dice al comunero cuando parten de Cajamarca, cito, la selva necesita corazones de fe. En su travesía a la selva amazónica, Augusto Macchi entendió que entraba de veras a una nueva existencia. La selva es un mundo de desafíos para el comunero migrante, ya que plantea los extremos de la vida y la muerte. Por ello es necesario conocer la maraña de la selva para ingresar en ella y extraer el caucho. El jefe encargado de los caucheros era Custodio Ordóñez, quien actuaba de forma violenta y criminal contra los caucheros y los indios nativos que se dedicaban a cargar el caucho. La nostalgia que siente Augusto Macchi por la tierra subraya su condición de migrante, pues extrañaba a Margarita, pero este recuerdo se va debilitando hasta que se enamora de Mayri, una joven mujer que es concubina de Custodio Ordóñez. Golpeado por la selva, Augusto Macchi es enceguecido por una bola de caucho que le estalla en la cara. El comunero que partió de Rumi en busca de fortuna encontró la desgracia y la tragedia. Los hechos relatados en la novela ahondan en los marcados contrastes que se derivan de estos desencuentros que se ciernen sobre los comuneros en el deseo de lograr prosperidad y bienestar. La ceguera de Augusto Macchi demuestra que el trabajo de extracción del preciado látex dejaba siempre una huella imborrable en los migrantes y los nativos del lugar, ya que los exponía ante cualquier peligro. Cito, nadie vive en la selva sin recibir su marca de látigo, bala, zarpa, víbora, flecha, caucho, fin de cita. La novela revela los grandes atropellos cometidos contra los pueblos de la selva, los abusos de los contratistas, la esclavización de los nativos, las condiciones infrahumanas en que se desarrollaba la explotación del caucho y el exterminio de los poblados de la selva. La extracción del caucho dio lugar a un escenario sangriento cuyo antecedente es la expedición punitiva realizada en el siglo XIX, que simboliza el inicio de la conquista y destrucción de la selva amazónica. Al relatar estos atropellos, Alegría critica la brutalidad con que funcionaba la industria del caucho en la Amazonía y en concreto denuncia el abuso y el sometimiento inhumano impuesto a los nativos por la Casa Arana, fundada por Julio César Arana, uno de los iniciadores de la explotación del caucho en la zona del Putumayo. Las condiciones materiales de la vida de los caucheros y de los nativos eran bastante precarias, a lo que se sumaban la desigualdad y la jerarquización que favorecían a los jefes, además del servilismo sexual al que se encontraban sometidas las mujeres de los pueblos nativos. Cito, varias barracas de tallos de palmera se levantaban en un campo talado formando el puesto de Canuco. En una vivía don Renato y el segundo jefe llamado Custodio Ordóñez. En otra, los caucheros
pueblos más o menos libres que dominaban a los salvajes y a los peones, donde además los indios de la selva y de la sierra, más bien dichos, los pobres, porque también había allí blancos y mestizos. En una casa especial estaban las mujeres, muchas mujeres indias, concubinas de don Renato, Ordóñez y los Mandones. Del corazón de la selva traían a las jóvenes salvajes a agonizar en brazos de esos hombres duros y despóticos, lúbricos y violentos. Fin de cita. En el contexto de la explotación del caucho, se desconocía cualquier sentimiento humano hacia el nativo, pues asumía su condición servil como un hecho natural desde la lógica de la dominación capitalista. El maltrato físico y el sometimiento mediante la bala, el fusil, eran parte de la política del ejercicio violento sobre los nativos del Amazonas. Cito: no solamente los hombres que estaban en Canuco explotaban el caucho de esa región, también los indios que vivían selva adentro debían llevar todos los sábados su cuota. Eran esclavos del servicio de los caucheros. Los habían reducido por medio del fusilamiento y del látigo. Y de allí que ellos dejaban de cazar, de sembrar, de tejer, para poder cumplir con la obligación. En la novela asistimos a un momento sangriento en la historia de la selva, cuando se enfrentan las fuerzas de Custodio Ordóñez con los nativos amazónicos que trabajaban en el puesto de extracción del caucho, que se habían organizado para defenderse del abuso. Irónicamente, Ordóñez apela a una nueva expedición punitiva y amenaza con escarmientos, flagelaciones y fusilamientos. Un escenario de sangre anuncia la matanza de los indios amazónicos. Cito: al otro día la selva escuchó que al retumbo majestuoso del manguaré se unía la crepitación nerviosa de los fusiles. Fin de cita. La estrategia utilizada para atacar a los nativos se realiza en forma envolvente. Al respecto, la novela describe: entre tanto, allá lejos, avanzando metódicamente, iban 300 caucheros que se habían reunido en Sachayacu. Otros tantos se concentraron en un puesto más avanzado y marchaban realizando una maniobra envolvente. Ahora verían los indios lo que era encontrarse entre dos fuegos. Custodio Ordóñez caminaba a la cabeza de la gente de Canuco, temerario y certero, derribando a los indios desde las copas en las cuales se ocultaban. A los que caían heridos los ultimaba de un culatazo en la cabeza. Las flechas parecían eludirlo hasta que una libró hundiéndole el hombro. Fin de cita. El enfrentamiento duró 3 días con la derrota de los nativos, pero los disparos continuaron. La novela nos dice: suenan nuevas e intermitentes descargas. Se trata sin duda de los fusilamientos. De esta manera se prolongó la masacre de los indios amazónicos. Después, una engañosa imagen de silencio y tranquilidad se apoderó de la selva, lo que siempre ha servido para encubrir desde los más lejanos tiempos los grandes dramas amazónicos. La muerte de los jefes caucheros se repara aplicando la decapitación o el fusilamiento en un grado extremo de violencia contra el otro. Cito: un día después llegaron a su puesto los caucheros de Canuco. Los principales jefes y mandones habían muerto y los sobrevivientes traían más de 30 mujeres. Desde luego, según contaban, decapitaron o fusilaron a los principales cabecillas indios y los otros tuvieron que aceptar la obligación de entregar caucho, aunque sudaran sangre, para obtenerlo. En el mismo capítulo 15 de Sancho y Ajeno se relata la matanza que comete la expedición punitiva en contra de los indios cachivos en la selva peruana en el siglo XIX. El narrador señala que en tiempos viejos la batalla había sido dura, en alusión a la conquista de la selva y a las duras condiciones en que los colonizadores se instalaron en la región. En referencia a dicho desafío, el narrador relata una historia que vale la pena contar, que se refiere a otro acontecimiento trágico que también tiene de sangre la historia de nuestra Amazonía. La narración de este hecho sangriento confirma el conocimiento que tenía Alegría sobre el drama que vivían los pueblos nativos de la Amazonía y de las circunstancias históricas en que se produjo la conquista de la selva por parte del sujeto occidental. El autor evidencia información historiográfica sobre la expedición
expedición a la selva y considera pertinente incluir dicho episodio en un capítulo regular de la novela que aborda el cruel destino del comunero migrante cuando incursiona en la Amazonía. Por otro lado, la narración contribuye a tener otra percepción de dichos acontecimientos históricos al proponer al lector una mirada crítica sobre la forma como se realizó la conquista y explotación de la selva. La narración se inicia contextualizando con indicaciones temporales y espaciales el trágico suceso, que tiene como centro el ingreso del vapor Putumayo a los ríos de la selva. La narración conjuga en su registro verbal tanto el tiempo pretérito, que sitúa los hechos en el pasado, como el presente histórico, que tiene por fin producir un efecto estilístico que tiende a hacer más gráfica la narración ante la mirada del lector. Cito: corría el año 1866. Uno de los últimos días de junio, las ruedas de un vapor fluvial azotaban por primera vez las aguas del río Ucayali. El Putumayo partió de Iquitos en una de las primeras exploraciones organizadas por la Marina de Guerra. Las paletas chapoteaban inquietamente en el agua desconocida. A un lado y otro, la selva. Muchos afluentes, muchos tributarios. De cuando en cuando, las casas de los primeros colonizadores. Brava gente que entró a disputar al indio salvaje y a la naturaleza su predominio, y se abría paso y se hacía lugar tercamente al golpe de hacha y de fusil. En estos tiempos se negociaba en maderas, pieles y productos de la tierra. El caucho no había sido descubierto como planta industrial todavía. Fin de cita. El ingreso del Putumayo al río Pachitea experimenta, sin embargo, un hecho imprevisto. Cito: una correntada impetuosa arrojó el vapor en medio de un taco de troncos que se había formado en un recodo del río. Fin de cita. Pese a quedar libre de ese atascamiento, el barco sufre una gran avería, ya que un palo enorme embistió el vapor y quebró de manera significativa su movimiento, y el agua entró inundando dos secciones de popa. Mientras los expedicionarios van hacia la boca del Pachitea en busca de alimentos, los indios cachivos engañosamente entran en contacto con ellos para después atacarlos con sus armas. Cito: el día 14 aparecen en la orilla 4 cachivos, los que hacen ademanes y señas amistosas a los expedicionarios. Están desnudos, son altos, fuertes y empuñan lanzas. Las otras tribus temen a los cachivos y ninguna los ha vencido en la guerra. Pero los civilizados no pueden manifestar miedo. Se arría un bote y van en él los oficiales Tábara y Hues y algunos marineros. Los cachivos los reciben cordialmente y los invitan a seguirlos. Tábara y Hues avanzan tras ellos por la arenosa playa. De pronto, desde los árboles que se levantan al fondo, vuelan 1000 flechas raudas que derriban a los oficiales y los erizan de varillas. Los 4 cachivos vuelven y les hunden las lanzas en el pecho. Los marineros habían sacado el bote y, sin tiempo de empujarlo, se tiran al río y ganan al lado del Putumayo. Entre tanto, los indios levantan los cadáveres y entran al bosque. El Putumayo vuelve a Iquitos. Los cachivos creen haber ganado la partida. Fin de cita. Conjuntamente con el regreso del Putumayo, entran al Pachitea el Morona y el Napo, con el objetivo de buscar a los cachivos bravos, quienes viven en la margen derecha del río. Con la ayuda de los indios conigos, quienes se suman a la tropa, los expedicionarios ubican el lugar en que acampan los indios cachivos y su líder. Los personajes mencionados en la narración pertenecen a la historia real. Los marinos Juan Antonio Tábara y Alberto Hues, el líder cachivo de Anacuna, el prefecto de Iquitos, Benito Arana, y el padre Vicente Calvo, misionero del convento de Ocopa. Todos ellos son personajes de la historia. Igualmente, los lugares en que ocurren los acontecimientos, el curso que sigue el desarrollo de los hechos y el enfrentamiento de los expedicionarios con los cachivos pertenecen a la realidad histórica y se encuentran en la documentación historiográfica sobre la conquista de la Amazonía. La narración describe la actuación conjunta de 3 instituciones en este proceso expedicionario: la fuerza militar, representada por la Marina de Guerra; la autoridad civil, encarnada por el prefecto Arana; y la autoridad religiosa, en la figura del padre Calvo.
narrativa está representada por el líder Cachivo. Los marinos encuentran a los indios cachivos en el bosque mientras estaban realizando un ritual macabro en el que bebían las cenizas de los cadáveres de los enemigos. Cito: de pronto se oye el golpe de su tamboril y orientándose por él llegan a un claro de los bosques, donde 40 o 50 indios, acompañados de sus mujeres y sus niños, celebran una orgía, beben el masato y danzan en torno a una hoguera. Según sus ritos, los guerreros, los cachivos, queman los cadáveres de los enemigos y luego disuelven las cenizas en masato y se las beben. El que estaba a la iglesia corrieron sin duda igual suerte, y esas son las postrimerías de la celebración. Fin de cita. Producto de la incursión de los expedicionarios, varios motivos son tomados prisioneros, entre ellos la mujer de Yanacuna. El líder nativo, en forma desafiante, se arranca del cuello una sarta de dientes calcinados que arroja a los pies del jefe de la expedición. Se inicia una lucha desigual en la que los nativos tienen la peor parte debido a la superioridad de las armas empleadas por los expedicionarios. La muerte de Yanacuna acrecienta la respuesta de los cochivos. Cito: una feroz gritería anuncia la presencia de los indios, que disparan sus flechas y acosan por un lado y otro, acercándose con el ánimo de arrebatar los prisioneros. Hay muchos debido a su temeridad, pero esto, en vez de infundir miedo a los otros, acrecentar el valor y los deseos de venganza, Yanacuna corre hacia adelante, hacia atrás, dando gritos y disparando sus flechas, alentando a sus huestes. Casi a boca del jarro, va a tirar sobre un soldado cuando una rueda con la frente perforada. Menos se desalientan los guerreros. La muerte del jefe los enfurece y atacan con redoblado ímpetu. Pero los fusiles y carabinas los mantienen a raya. Los expedicionarios avanzan regando la selva con sangre y cadáveres. Fin de cita. Sumándose al fusil, el poder del cañón de los barcos de la Marina de Guerra, se posiciona la respuesta militar frente a la resistencia de los nativos amazónicos. De esta manera, la proyección tensiva del relato alcanza el punto de máxima inflexión con el estallido de la violencia y el fatal desenlace, representado en la consumación de la matanza de los cachivos por los marinos. Desde el punto de vista del narrador, se enfatiza una imagen descarnada, violenta, atroz de la conquista de la selva, que se acrecienta con los extremos del odio y la venganza, provocados por ambas fuerzas, que traen muerte, sangre y destrucción. Violencia brutal de ambos lados, deseo vivo de matar y destruir, así como crueldad exacerbada, se dan cita en este trágico escenario de la selva peruana. Es una lucha desigual, con resultados asaz funestos, de un lado lanzas y flechas, del otro balas y cañonazos. Para Tomás Cascadillo, los episodios de la expedición punitiva constituyen una historia auténtica que muestra la dimensión diacrónica de los padecimientos del indio selvático, que cumple la función de blindar la noción de que la explotación y misericordia del indio selvático, el verdadero genocidio, viene desde los viejos tiempos. En concreto, en dicha masacre se vuelve a reactualizar la antigua práctica colonial de la apropiación territorial con el fin de usufructuar sus recursos, a la vez que se cuestiona la invasión del sujeto occidental al instalarse en tierras ajenas en base a la violencia y a la fuerza de las armas. Sobre la historia de la Amazonía, también conviene mencionar un proyecto de novela que Alegría no llegó a terminar. Mientras se encontraba en Santiago de Chile, Alegría estuvo muy interesado en escribir una novela sobre el incidente de Leticia, que significó un intento de reivindicación de los pobladores de dicho lugar, que empezó a formar parte del territorio de Colombia a raíz del Tratado Salomón-Lozano, firmado por el gobierno de Leguía en 1922. Como sabemos, este tratado le permitió a Colombia tener acceso al río Amazonas. El levantamiento de Leticia se produce durante los años de 1932 y 33 en el periodo del general Sánchez Cerro. En dos cartas que le escribe Alegría al escritor Pedro Barrantes entre febrero y junio de 1936, el autor, quien ya había publicado La Serpiente de Oro, su primera novela, le solicita información sobre episodios de la guerra con Colombia. En concreto, Alegría le solicita que consulte con su hermano Octavio, quien tendría
aquella información que el escritor necesitaba para continuar con un proyecto de novela que tenía el nombre de Leticia. En una de las cartas, Alegría le envía un ejemplar de su primera novela a Pedro Barrantes y le dice, cito, ahora un gran favor, estoy escribiendo un libro que ha de llamarse Leticia, pintando el momento peruano de la disputa con Colombia y la lucha del estudiantado y del proletariado contra la guerra. Bueno, para este libro necesito un dato, el nombre del loretano que murió en la intendencia. Su hermano Octavio es quien debe saber, según me cuentan. Yo le agradecería mucho que él me diera todos los detalles. Por qué lo tomaron y condujeron a Lima, cómo lo trataron allí, por qué murió, y también en qué época precisa ocurrió todo eso. Dígale a su hermano que su experiencia en ese momento me interesa. Él puede contarme por intermedio de usted o personalmente cómo lo torturaron y sus impresiones respecto al muerto. Ya lo haré figurar en mi libro como uno de los personajes. Casi todos van a ser reales y si no desea que ponga su nombre, aparecerá bajo otro, por supuesto, desde luego. Fin de cita. El extracto de la carta revela el interés de Alegría por novelar hechos referidos a la guerra con Colombia. En particular, dicho interés se centra en el nombre de un protagonista de los hechos que al parecer sería un personaje importante en la trama de la novela en curso. Por otro lado, se puede percibir que Alegría busca narrar los hechos con un grado de verismo, lo que se puede apreciar en su propósito de incluir a personajes reales y en el hecho de que Octavio Barrantes posee información de mucho valor que podría orientar el contenido de la novela de Alegría. En un plano mayor podemos destacar el empeño de Alegría en novelar hechos importantes de la historia nacional relacionados con el pueblo de Loreto. En especial nos llama la atención que Alegría estuviera interesado en escribir una segunda novela centrada en la selva amazónica, escenario que había abordado en La Serpiente de Oro, pero esta vez se trataría de una novela basada en la recreación de episodios históricos, lo que a la vez nos informa de las posibilidades narrativas de Alegría de escribir textos de ficción o textos con mayor grado de verismo. La novela Leticia, al igual que otros proyectos novelísticos del autor, no llegó a concluirse, desafortunadamente. Cabe señalar que el mismo año en que apareció La Serpiente de Oro, también se publica la novela Umbera del Mundo de Pedro Barrantes, y que Alegría saluda como muestra de su talento narrativo. En el año 57, Alegría realiza un viaje por la región amazónica, cuando retorna al Perú después de más de 20 años, con motivo del Festival del Libro, al cual es invitado y en cuya inauguración el centro de atención era la publicación de una edición de El Mundo es Hecho y Ajeno con 50.000 ejemplares, una cantidad prácticamente inédita en esos tiempos. Se pasó. Hola, Necker. Necker, se silenció tu exposición. Hola. Bueno, Necker, creo que has apagado tu micro de manera accidental, Necker. Ahora sí. Termina, Necker. Estamos escuchando atentamente tu magistral exposición. Sí, justamente para terminar, quería comentar el viaje que realiza Cifra Alegría a la región amazónica cuando vuelve al Perú en el año 57, a raíz de la publicación de El Mundo es Hecho y Ajeno, en una edición de 50.000 ejemplares. En enero del 58, Alegría viaja a Pucallpa y a Yanacocha, luego traslada a Iquitos, es recibido en la Municipalidad de Maynas, se presenta ante los escritores e intelectuales de Loreto, en el salón principal de la biblioteca pública, y este viaje por la región amazónica resultó vital ya que amplió su conocimiento de dicha región, puesto que solamente conocía la ceja de selva. Como lo dice Alegría en el prólogo del libro El Motelo de Víctor Morey, descubrir o más bien redescubrir a la selva amazónica constituyó una de las mayores fortunas de mi última visita al Perú. Lo dice en el conocido
dicho viaje conoció al indio Varuna, Moisés Manco, Eugenius Yumis, que tenía un conocimiento del mundo amazónico y que para el novelista era una enciclopedia del bosque. En el prólogo de Duelo de Caballeros, Alegría hace una evocación de las narraciones de Moisés Eugenius y nos dice lo siguiente, cito, el cuento La Panqui y el Guerrero me fue narrado por el indio Varuna, Eugenius Yumis, en unos para mí memorables tiempos en los que yo Hola, Necker. Creo que accidentalmente has apagado otra vez tu audio y tu video, Necker. Enciéndelo, por favor. Ponlo en verdecito. Necker. A ver, enciende. Ahora sí. sí, entonces El video también. ok, entonces se comentaba que Alegría conoció a un conocido narrador en Aguaruna y nos dice lo siguiente, el cuento La Panqui y el Guerrero que fue narrado por el indio Aruna de Yumis en unos para mí memorables tiempos de los que ya he hablado. Estoy seguro de que entre las tribus de la selva amazónica hay cuentos y leyendas como para componer un libro de igual o mayor interés que la antología negra de Sandrars. Obsequio la idea a quienes tengan ánimos de andar por los bosques, cosa que hice en otros tiempos y me impiden ahora diferentes ocupaciones. Expreso a Yumis que debe estar en algún punto del Bajo Marañón de reconocimiento agradecido. Fin de cita. Cabe indicar que Alegría recreó los cuentos que conoció en la Amazonía en el volumen El Sol de los Jaguares, donde se encuentran sus narraciones. Otra vez se fue. Otra vez se fue, Necker. Pero ahora sí estás conectado. ¿Ya? Enciende de nuevo tu audio, Necker, para terminar, por favor. Enciende el audio. Está en rojo, ponlo en verde. La parte del audio, Necker, está en verde, ponlo. Perdón, está en rojo. Ahora sí. Bien, entonces, para terminar, los conocimientos que tuvo Alegría sobre la selva amazónica fueron llevados al plano de la ficción, como también a narraciones con una intencionalidad realista. De igual modo, los relatos orales que escuchó durante su viaje por la Amazonía y también las narraciones que escuchó en su niñez fueron recreadas en sus novelas, como por ejemplo La Serpiente de Oro, El Mundo es Hecho Ajeno y en El Sol de los Jaguares. De esta manera, la Amazonía siempre estuvo presente en el mundo narrativo de Ciro Alegría. Muchas gracias. Gracias, Necker. Ha sido una tremenda exposición sobre uno de los mayores narradores peruanos, ¿no? Ciro Alegría. José Saramago decía que esa novela, El mundo es ancho y ajeno, es la mayor novela escrita en Latinoamérica, pero tú nos has dado un acercamiento hacia el universo amazónico que parece que descansaba en el corazón de Ciro Alegría desde un comienzo, ¿no? Desde La Serpiente de Oro. Vamos a iniciar una conversación, cualquiera podría preguntar. Yo quiero comenzar con Juan. Juan, has hablado del personaje femenino, tu tema favorito en la narrativa amazónica. Entonces, solo me queda la siguiente duda. De todos los personajes femeninos que han sido representados en la narrativa amazónica, ¿cuál te ha impactado más, te ha impresionado un poco más, Juan? Hay varios, ¿no? Depende, como mencioné, el personaje de La Creciente, que es un personaje que no dice nada, pero sin embargo la paciencia que tiene para expectar a su esposo que va rumbo al fracaso, me parece muy interesante. Es un personaje que no está ni siquiera dibujado por el narrador.
decirle, de ponerle algo en la boca, solo observa, mira. El protagonista es el constante fracaso. Esa mujer me parece que es abnegada y que sabe que puede ser abandonada en cualquier momento. Le ha dado 10 hijos al hombre, le va a abandonar y está ahí mirando solo con una paciencia. Eso me parece muy interesante, ese personaje, porque aparte de contemplar el fracaso de su pareja, sabe que esa selva la va a seguir hundiendo más y más, y ella va a ser la ganadora. Y dentro de mí he estado pensando, ¿no? O pensaba siempre, debe estar riéndose siempre cada vez que ve que el hombre está hundiéndose más y más, que sus sueños se van desdibujando. Ese es uno de los personajes que me ha agradado. Y lo he descubierto hace poco, ¿no? Lo he ido analizando siempre, pero nunca lo había tomado en cuenta así hasta que tú me pusiste este tema. Y el otro es el de Lequerica. Esa mujer que no se amilana, que dice lo que tiene que decir, nada más. De ese maldito viento, ¿no? Ese es en la arregladora. Claro, dice lo que tiene que decir. No le interesa un arreglo. Es más, todavía le dice a él, al momento de llegar a hacer el trabajo de arreglar su casa, que solo preste ese servicio, arreglar su casa, no otra cosa más. No se imagine usted otra cosa, le dice. Porque claro, existen otras personas que van para otro índole. Ella no. Ella se presta solo para arreglar la casa, no otra cosa más. No se equivoque usted. Qué rara esa mujer. Qué hermosa forma de plantear las cosas, y además no ambicionar nada. Porque ella le dice, no quiere ir a Lima. Le dice, no, me siento bien acá en Iquitos, me siento feliz. Esa forma de natural con que ella se presta ante el patrón me parece envidiable. Lequerica pone a un personaje típico de la Amazonía, con su hablar, César Lequerica, sí, con su hablar, su forma de pensar, y es más, crea nostalgia, porque el patrón al final termina recordándole a ella, sabe que no es bonita, pero que no es una mujer exuberante, pero su forma de ser le va a crear una nostalgia en el patrón que ha trabajado con ella. Bueno, y el tercer personaje es el que, yo tengo tres, el tercero es el que hemos conversado hace poco, el personaje que tú has creado, ¿no? Chido Gaspar, que siempre me ha fascinado desde el comienzo, te lo dije desde que leí el libro, que me ha creado un misterio en tres momentos, ¿no? El primer momento que llega a Lima, que se fuga, luego que es violentada por primera vez y tiene que escaparse nuevamente porque lo condena, y la tercera que aparece. Son tres momentos en los cuales esa mujer es misteriosa, demasiado misteriosa. Son las tres mujeres, mejor dicho, que a mí me han permitido tener un alcance diferente de la mujer de la selva. Son tres momentos. Okay. Necker, sin dejar de lado el tema de Juan sobre el personaje femenino, ¿tú has encontrado en la narrativa de Ciro Alegría un personaje femenino que te haya impactado? En la madre. Enciende tu audio, por favor, Necker. Ya. Básicamente, la presencia de la mujer está en una situación de amoríos, ¿no? Lucindas y Florindas, es un conocido capítulo de La Serpiente de Oro, donde se narra el enamoramiento del Juancero de Marañón, Rogelio y Humano. Entonces, el tema de la presencia de la mujer está básicamente dentro de un ambiente de amoríos, de conquista amorosa. Luego, también se puede apreciar la mujer como un ser idealizado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Augusto Macri, que recordaba a su amada Margarita. Entonces, la presencia de la mujer está en un término lírico, un término de vocación, de recuerdo. Pero tal vez la esposa de Rosendo Macri, cuando fallece, adquiere un valor muy especial de sentimiento en el corazón de Rosendo Macri, debido a que la mujer andina cobra una presencia significativa dentro de la comunidad campesina. Entonces, en el caso de la esposa de Rosendo Macri, Pascuala, creo que hay una bestial manifestación de un sentimiento dentro de la comunidad que muy bien nos haría ver esta presencia de la mujer, pero en un plano más que nada familiar.
familiar, doméstico. Entonces, en esas coordenadas es que se puede ver a la mujer dentro de la narrativa de Ciro Alegría. Bien, Juan, y tú has establecido diferencias temporales en la caracterización del personaje también, ¿no? Lo que fue la narrativa anterior a la actual, por ejemplo, pero ¿has encontrado diferenciaciones de tipo cultural también? Podría ser. Los tiempos cambian. Al comienzo del siglo XX, la mujer era vista como objeto. Es más, venía de comparsa a lo que hacía el hombre, a lo que hacía el escritor, ¿no? Y como no se dan muchos escritores femeninos en el comienzo del siglo XX, no encuentro una mujer salvadora, luchadora, organizadora, sino más bien encuentro una mujer sumisa, que el hombre lo trata de poner en verdaderamente castigada. En los tres cuentos que leo clave de los tres clásicos de la literatura amazónica, la mujer es castigada en el árbol de Tangarana. Humberto el Águila hace lo mismo, y es más, exhibe los dientes en el collar del curaca. O sea, encuentra una mujer siempre castigada, pero a comienzos de este siglo ya no. Es una mujer luchadora, ya se está marcando distancia. Ya, los narradores ya toman en cuenta a esa mujer diferente, moderna, con un lenguaje diferente, como lo hace Melissa Mendieta, ya, o sea, como lo hace Daphne, o los nuevos narradores de amazónicos. Existe, sí, todavía un cierto, una cierta forma de dejar de tratar a la mujer como debería ser, porque no se ha tomado en cuenta muchas cosas, no se ha tomado en cuenta el tipo de violencia que hubo en la época subversiva, o la mujer no nos hemos dado cuenta que la mujer tuvo un papel muy importante, muy destacado en ese aspecto. Entonces los nuevos narradores estamos ahora en deuda con ellas, tenemos que seguir explorando ese territorio que ha sido consolidado. Bien, Necker, es evidente la preocupación de Ciro Alegría por el mundo amazónico, pero ¿tú no crees que de alguna manera Ciro Alegría ha asumido el discurso oficial del Perú? Por ejemplo, lo que tú contaste sobre Tábara y Huet, que es un tema muy discutido y hablado todavía en como la invasión del territorio ajeno de los pueblos originarios es justificada siempre con el mismo discurso, ¿no? Eran primitivos, eran caníbales, se comían unos a otros, ¿no? Es lo mismo, eso viene desde el siglo XVI. ¿Tú no crees que Ciro Alegría no se distanció lo suficiente del discurso oficial? Alegría está en una época en la cual evidentemente se desarrolla la conquista de la selva, y lo que él evidencia es la tragedia de la conquista amazónica, es decir, revela la forma como se desarrolla, con violencia, con destrucción, a base de la prepotencia de los cañonazos, es decir, es un momento de conquista de la selva, como tú lo has indicado, de acuerdo con lo que solía hacerse a partir de la conquista. Entonces, Alegría evidencia esa violencia, ese grado de digamos, autoritarismo, de destrucción. Ahora, cuanto a lo que podría ser su punto de vista, yo creo que él, así como denuncia el abuso que cometen los asesinados, también pone manifiesto este proceso de conquista violento, de conquista con bastante desconocimiento de la realidad amazónica, y yo creo que al momento de narrar los hechos, yo creo que también está denunciando lo que fue la conquista de la Amazonía, como muy bien lo dice, fue una conquista a partir de sangre, de fuego y de los cañonazos. Entonces creo que evidencia este tipo de discurso sin que él se identifique. Creo que no asume ese discurso oficial, simplemente lo que hace es
ese discurso que él de esta manera recrea, hay un grado de violencia. En otro plano, por ejemplo, Alegría denuncia el afán de dominación tecnológica, de dominación económica de la selva, la serpiente de oro, cuando narra el ingreso del ingeniero Martínez para poder crear una compañía llamada la serpiente de oro, que tendría como finalidad explotar los recursos de la selva amazónica. Entonces critica también esta visión del sujeto occidental de ver la Amazonía como un espacio de conquista. Claro, si bien no asume una posición tan directa como para poder decir que él está cuestionando todos estos hechos, sin embargo, en estos hechos mismos, él está evidenciando cómo funciona el aparato del discurso occidental. Yo creo que al mostrarlo, al evidenciarlo, al poner de manifiesto, creo que también cumple con su rol de escritor, que es el de mostrar una realidad que se crea a partir de la exclusión de los otros. Tanto el indio amazónico como el indio de la sierra se encuentran prácticamente excluidos del proyecto de nación del Perú, y esa exclusión es la que Alegría evidencia en sus novelas. Ya, perfecto. ¿Y cómo influye, Necker, cómo influye la tradición oral amazónica en la obra de Alegría? Tú has explicado y contado por varios puntos, porque es evidente que la tradición oral andina sí ha influido en casi toda su obra. ¿En qué medida constituyó una fuerza la tradición oral amazónica en la obra, sobre todo la posterior de Siglo Alegría? Sí, efectivamente, Alegría, como sabemos, escribe una primera novela que tiene un vínculo bastante directo con la Amazonía. La Serpiente de Oro es un gran canto de poesía al río Marañón, como sabemos. La ubicación en que se encuentra Huamachuco es muy especial porque tiene, digamos, parte de sierra y parte de selva, por así decirlo. Y en El mundo hecho y ajeno se relata este episodio histórico que he comentado, pero también aparecen dos narraciones. La narración de la Yaimama y también el cuento del Chuyachaki. Están prácticamente unidos dentro de una sola narración, y Alegría los conocía muy bien. Y más adelante, en su obra narrativa, básicamente en los relatos cortos, se puede apreciar una temática amazónica que está formando parte de su libro El Sol de los Jaguares. De tal manera que Alegría dedicó un libro, desde luego lo publicó su viuda después de su muerte, pero este libro estaba prácticamente compuesto de textos que Alegría había escrito durante mucho tiempo. Y ese libro, El Sol de los Jaguares, es prácticamente una recreación de la tradición oral amazónica. Y es un libro en el cual se pueden conocer conocidos relatos de la literatura oral de la selva. Entonces, sí se puede ver en este libro, El Sol de los Jaguares, una presencia importante de la tradición oral amazónica en la obra alegriana. Necker, y no hay ningún registro o cosas inéditas que hayan quedado por pedazos de esa novela que nos has contado que estaba escribiendo sobre el ecuestre. Alegría dejó inconclusas varias novelas, y en las cartas que le escribe a Pedro Barrantes se puede ver el interés por tratar de recrear este hecho histórico que fue el levantamiento de Leticia. De allí no se conoce más, de acuerdo con lo que he podido investigar. En su estancia en Santiago de Chile tenía varios proyectos, e inclusive tiempo después, cuando fue a Estados Unidos y cuando regresó al Perú, también tenía proyectos, pero no llegó a concluir. No conocemos más información sobre esta novela, que podría haber sido también una novela histórica o una novela muy centrada en la realidad histórica, con toda seguridad y un éxito, ¿no?, para la narrativa peruana. Sí, es verdad. Juan, una última pregunta de mi parte. Antes de hacerte la pregunta, quiero mandar un saludo a todos los estudiantes del Colegio Solertia que los están escuchando, a ti, Juan, a ti, Necker, y de Pucallpa, ¿no? Y la profesora Vera Yankovic. Juan, tenemos registrado aproximadamente 400
200 rebeliones indígenas en la Amazonía, todas ellas victoriosas, ¿no? A diferencia de lo que pasó en la zona andina y costeña. Esa en parte es la razón de que no existiera la colonia en casi toda la Amazonía, excepto en la parte alta. ¿Tú no crees que eso de alguna manera ha sido representada en un tipo de mujer distinta? Ya no la mujer ribereña, ya no la mujer de ciudad, sino la mujer de pueblos originarios que de alguna manera han permitido esas rebeliones. Yo creo que sí, yo creo que sí. La cuestión es que dentro de la literatura no he encontrado ese tipo de mujer. En la literatura que se observa, que se enseña o que se manifiesta, ¿no? Debe haber habido muchas mujeres así de ese tipo. Uno de esos creo que lo cuenta Alejandro Marcos como Lipe la Guaruna, donde hay una mujer así guerrera, pero no encuentro así en todas mis lecturas así algo que destaque más allá. 400 novelas debe haber habido muchísimas mujeres que han sido guerreras y que han puesto lo suyo para destacar dentro de esas rebeliones, ¿no? Yo creo que sí. Cuando me preguntas todo eso, lo que yo trabajo son temas ribereños, entonces dentro de ese aspecto sí es muy escaso el tema de las mujeres trascendentales, muy escaso. Es más, todavía creo que ninguneado, ¿no? Sí. Por eso que yo decía que en la época del terrorismo tampoco se observa una mujer que recién, más bien lo que observa es que se hace tipo de juegos con las mujeres dentro de ese periodo del narcotráfico y de la sedición. La mujer es un juguete, ¿no? En las cantinas, en todos los escenarios donde existe licor de por medio, la mujer es un juguete. El trabajo solo se da en base a lo que puede ella ofrecer, ¿no? A lo que puede ofrecer poco. Ese es un tipo de explotación que se ha dado en todas las riberas y en todas las zonas donde hay muchísimo juego de licor de por medio. Muy bien, Juan. Hemos llegado a la parte final. Ya nos despedimos para que el siguiente grupo entre a las 5:30. Tus palabras de despedida. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los organizadores de este coloquio de literaturas amazónicas, en especial a todos los que nos han seguido y que han estado pendientes de nuestras presentaciones. Muchas gracias. Gracias a todos. Juan, tus palabras, por favor. Gracias, Ricardo, por tomarme en cuenta para este evento. En realidad yo he tratado de hacer todo lo posible por estar a la altura. Pero en realidad yo te felicito por organizar este tipo de eventos. Nos permite estar al día en todo. Saludos para Necker también. Bueno, gracias a Necker y a Juan, a los chicos de Solerte, a todos los que nos escuchan en el Perú y fuera del Perú. Esto va a quedar grabado, así que nos vemos en 15 minutos más.